Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Tengo el agrado de presentar, como decía, esta bella mujer. La he escuchado hablar, pero más me llegó sus frutos. Los frutos hablan de la persona y saben que todo lo que escuché de ella fue que es una mujer valiente y dedicada al 100% en todo lo que hace. Eh, Hablé 15 minutos con ella y me pareció una mujer apasionada. Me llevé ese concepto de ella, de lo que me transmitió. Es pastora en una iglesia de aquí de Buenos Aires, es parte de una fundación que es una bendición con respecto a lo que compete a educación, preventora en ASI, operadora en adicciones, perdón, sí dije bien, psicóloga social. Bueno, y es un agrado para mí presentarla. Ella es Lali Gómez, con toda la libertad para enriquecernos juntos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahí muy bien los que llegaron puntuales, muy bien. Así que para mí es un placer estar, gracias Jimé por la presentación. Espero poder cumplir con las expectativas que tienen. Y qué bueno es esta iniciativa de reunirnos como cristianos profesionales y que entiendan hacia dónde vamos y el lugar que Dios nos colocó, ¿no? Hay algo que estoy hablando mucho en este tiempo, es que para esta hora Dios te eligió, para vivir este tiempo. Y si Dios te eligió para este tiempo, te capacitó para este tiempo. Entonces, estaba escuchando, porque estoy desde el principio conectada, para ver si salía bien la imagen y el sonido, y estaba escuchando los temas interesantes que van a tratar. Yo les cuento que voy a hablar de prevención, pero hablando de la prevención tengo todo el material asqueroso, pornográfico, horrible, que se entregó en la provincia de Buenos Aires para que los docentes enseñen educación sexual a nuestros niños. Y como vamos a hablar un poquitito acerca de la prevención, y la prevención no es el abuso sexual, no tiene que ver solamente con la violación, sino que tiene que ver con a qué exponemos a nuestros niños, creo que venía también traerlo y tenerlo acá. Ya sé que ustedes van a tener una clase especial. No estoy sola, está por ahí conectada Lía. Decí hola Lía para así te apareces en... Ahí está. Ahí está. Lía es parte de la Fundación Elegí Sonreír, la cual presido. Ella es la capacitadora, nuestra coordinadora en capacitación. Ella es la que da los cursos de capacitación en este momento. Y realmente, como decía Jimé, estamos apasionados por cumplir aquello que Dios nos encomendó. Para empezar, les quiero traer algo lindo que pude escuchar en estos días. Escuché una fábula acerca del colibrí. Cuenta esta fábula que el colibrí, de repente un día hubo en la selva un incendio muy grande y todos los animales, vieron que cuando comienza un incendio empiezan a escapar, a salir corriendo. Entonces, todos los animales empiezan a salir corriendo porque el incendio empieza a tomar la selva, y el colibrí se lo veía que iba y venía hacia el incendio. Iba y volvía hacia el incendio. Entonces, en una de esas idas y vueltas, lo para el tigre y le dice: colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que se está incendiando? ¿Qué haces que vas y venís? Dice, no, dice, es que voy hasta el lago, tomo agua con mi pico y vengo y lo tiro sobre el fuego. El tigre se ríe y le dice: pero ¿vos pensás que con lo que estás haciendo vas a apagar el fuego? Y él le dice, el colibrí lo mira y le dice: no sé si voy a apagar el fuego, pero yo voy a hacer la parte que me corresponde. Y cuando estamos hablando de prevención de abuso, y cuando estamos hablando con personas como ustedes, que son profesionales, en medio de un incendio, que es lo que está sucediendo ahora en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, ustedes son aquellos que con lo que tienen, con lo poquito que tienen, ustedes van a hacer su parte. Entonces, recién la coordinadora decía,
ella hablaba de lo que podemos hacer, del miedo que genera, el que nos vayan a decir algo. Nosotros tenemos palabra de Dios. Y si algo me gusta reconocer en la palabra de Dios, cuando hombres y mujeres se atrevieron a hacer algo diferente en medio de una situación difícil, como fue, por ejemplo, Esther presentarse delante del rey, o Nehemías tener que salir a construir los muros, ellos hallaron gracia, dice la palabra, hallaron gracia delante del rey. ¿Por qué? Porque se atrevieron a hacer algo diferente. Entonces, lo primero que quiero decirles es, mis queridos y amados docentes, que si ustedes se animan a marcar la diferencia, aunque sea poquito, ustedes van a hacer su parte y hallarán gracia delante de Dios. Porque para esta hora llegaron. Y en este tiempo Dios los colocó al frente de esa clase, de esos niños. Quizás hay directoras en este lugar. Los puso. No estás ahí por casualidad, no estás ahí porque fue la profesión que no sabías, no, estás ahí porque para este tiempo Dios te capacitó y te dio la sabiduría para que vos puedas presentar, como decía recién, proyectos que podamos llevar adelante, que puedan ser más que esto, ¿no? Hacen gracia delante de las autoridades y las podamos presentar. Bien, ¿por qué nos dedicamos a la prevención en el abuso sexual? ¿Por qué se nos ocurrió entrar en este tema? Un tema que, como decíamos antes, hablar de sexualidad, hablar de la prevención, hablar de que de repente haya un pedófilo en medio nuestro, es algo que asusta. Es algo que incomoda, es algo que, a ver si todavía se destapa algo, ¿no? Aquellos que estudiamos psicología social hablamos de secretos familiares. Muchas familias han vivido situaciones las cuales durante mucho tiempo se han mantenido guardadas, calladas, y las cosas siguieron. Entonces, ¿por qué ahora se nos ocurre hablar esto? Es que a medida que transcurre el tiempo, el secreto lo que hace es perpetuar el abuso, y lo que hace también el secreto y el silencio es que más personas estén comprometidas con este tema, y como el abuso comienza en una temprana edad, hoy nos encontramos con una sociedad lastimada, herida, tomando decisiones incorrectas en cuanto a su sexualidad. Yo quiero decirles que en una encuesta que hemos hecho, el 90% de las personas que tienen problemas en su identidad sexual atravesaron algún tipo de abuso. Y por eso es tan importante que nosotros en el lugar que estamos, o ustedes en el lugar que están desde la docencia, podamos preparar el camino y prevenir el abuso. Pero, ¿qué pasa si el abuso ya ocurrió? Trabajar también para que la huella que haya dejado el abuso sea leve, y para que este niño o esta niña que haya atravesado abuso no sea un repetidor de lo que vivió. Yo hablaba con las chicas, ayer tuvimos una reunión como para poder pensar cómo nos íbamos a manejar hoy, qué cosas íbamos a hablar, y pensamos en una parte testimonial. ¿Por qué en una parte testimonial? Porque creo que hemos hablado bastante de lo que es abuso, de lo que es la prevención, y más o menos estamos nosotros casi todos capacitados en esto. Pero quiero contarles qué es lo que pasa. Hoy yo le pedí a Lía que estuviera con nosotros porque yo quiero que Lía cuente un poquitito qué fue lo que ella vivió y cómo fue lo que fue sucediendo en su vida a raíz del abuso, y no encontrar la persona adecuada para hablar. Porque hay algo que tenemos que saber, y yo realmente delante de los docentes me saco el sombrero. Nosotros tenemos 3 hogares convivenciales, tenemos nenas de 6 a 12 y de 12 a 18, y la mayoría de los casos no trabajamos con víctimas de abuso sexual y violencia. Y
alto porcentaje de niñas que están en nuestros hogares es el resultado de docentes que se atrevieron a hablar. Docentes que se atrevieron a ver que la niña estaba atravesando una situación difícil y tal cual el protocolo lo indica, hablaron con el equipo técnico de la escuela y la escuela llamó al servicio local y ahí enseguida, inmediatamente tomaron una medida de abrigo para esa nena. Así que yo verdaderamente estoy muy feliz del trabajo que hace el docente. Si un docente que no tiene a Dios puede intervenir de esta manera, imagínense ustedes que tenemos y contamos con dos maletines. El maletín que tienen ustedes profesional, por todo lo que han adquirido académicamente, y el maletín espiritual, que es aquellas herramientas que Dios te provee, las cuales el Espíritu Santo te guía. Y yo no quiero menospreciar esto de que vos tenés autoridad sobre ese espacio que Dios te dio. Por eso es indispensable que vos cada día le digas a Dios y le entregues la vida de tus niños a Dios y de las familias, porque Dios entregó esos niños, como vuelvo a repetirte, para esta hora, para que vos te encuentres en ese lugar y para que lo que Dios te ha entregado pueda llegar al corazón de ellos. Y que estos niños, tal cual dice la palabra, sean instruidos desde pequeños. Es muy loco, porque a veces dice, bueno, no, pero yo en la escuela no puedo hablar de Dios, no puedo. A veces nosotros queremos hablar mucho porque somos docentes y queremos enseñar, pero en realidad nuestras acciones, lo que nosotros portamos, es tan importante que no necesitamos a veces hablar de Dios. Simplemente lo que portamos, que es el Espíritu Santo, nos va a dar la posibilidad de dar un abrazo, una escucha, una palabra adecuada en el tiempo adecuado. Y algo importante, porque para la prevención lo que se necesita es tener un contexto donde el niño pueda sentirse contenido, escuchado y no señalado, sino por el contrario, la prevención se trabaja en el espacio donde el niño puede sentir que es escuchado. Así que, cuán importante es la labor que haces todos los días. Vamos a escuchar a Lía, que ella nos va a contar un poquitito acerca de su testimonio. Luego tenemos un PowerPoint para compartir, que creo que Mariana se lo está mandando a Jimena, porque no sabíamos cómo pedir la autorización para que pueda Lía presentarlo. Pero Lía va a contar cuál fue su experiencia de niña que la llevó hoy al lugar que está para prevenir el abuso sexual. A ver, Lía. Bien, bueno, qué lindo estar acá. Recién se me fue el internet y volví a entrar, si es que me vieron volver a entrar. Y bueno, como decía Lali, creo que la labor del docente es súper linda, así que gracias a todas las que están y por dar el espacio. Bueno, yo soy de Colombia, vivo acá en Buenos Aires, en Argentina hace 13 años ya, 13, 14 años, y me vine a vivir acá a Argentina porque estaba en un momento en el que me quería ir de mi casa en Colombia, porque de chiquita y siempre había pensado que me gustaban las mujeres y era en un momento muy difícil de hablar con mi familia. Cuando yo era chica, tipo 5 años, una vecina, una amiga de mi hermana y mía, un poco más grande que yo, no era adolescente, pero era un poco más grande, unos 4 años más grande, 3 o 4, tuvo una situación, o sea, abusó de mí. Hoy en día no digo que es una abusadora, sé que es una niña que repitió cosas que estaba viviendo, pero en ese acto y en ese abuso, lo que hizo fue estimularme sexualmente al ser una mujer y haber seguido, digamos, el vínculo con mi papá no fue bueno. Mi papá se fue de mi casa, se separó de mi mamá cuando yo tenía 8 años. Entonces el vínculo con él no fue algo que a mí me dio seguridad, al contrario, mi papá, para mí el papá abandonaba, y siempre tuve miedo de que los hombres me abandonen y me vuelvan a lastimar como me sentí lastimada con él. Por eso, cuando fui creciendo, ya atravesada desde los 5 años por este abuso, en la adolescencia, cuando empecé a tener que decidir qué quería y qué me gustaba, y también
haber sido cuidada por mi mamá, por mi hermana, mis tías, siempre mis referentes, digamos, o las personas que me dieron seguridad eran mujeres, me llevó a pensar y creer que en realidad mi destino y yo había nacido para estar con mujeres. Mi familia siempre fue cristiana, católica, perdón, que mi familia iba a misa, mi mamá me llevaba y siempre me enseñaron de Dios y me enseñaron que había un Dios que existía, que había un Dios que nos cuidaba y que había un Dios que nos había creado. Entonces, yo había hecho la primera comunión, había hecho la catequesis y sabía que había un Dios que nos había creado, hombre y mujer, pero yo dije, bueno, como Dios creó todo, a mí me creó mal, digamos. Ahí en esa se equivocó, me creó fallada. Entonces, nada, para mí Dios me había hecho así y yo nací así y tenía que vivir así. Como era un tema difícil de hablar, quise irme a otro lugar y hoy entiendo que Dios acomodó todo para que terminara finalmente viniéndome a Argentina en el 2011. Viví en Argentina buscando una libertad, entre comillas, 2 años de una vida homosexual, tomaba mucho alcohol, droga, mujeres, digamos, salía con mujeres, no estaba en pareja con nadie, tenía una vida muy promiscua y a los 2 años de estar acá y viviendo eso, ahí me encuentro con Dios. Alguien me invita a la iglesia de la Cruz, que es donde conozco a Lali, me encuentro con Dios, conozco la fundación, empiezo a colaborar como voluntaria en ese tiempo en los hogares, en ese tiempo era un hogar de varones, así que Dios me llevó ahí a empezar a sanar mi corazón, a amar a los varones, a mostrarme que el varón también sufre, que mi papá también tenía heridas, que me dio lo que él pudo, y que en realidad lo que había en mi corazón eran heridas para sanar, no que yo había nacido así. Y me empezó a mostrar situaciones como de ese abuso, una que yo no me acuerdo, que siempre mi mamá me contó, que decía que mi papá hacía que nosotros lavemos sus partes íntimas. Realmente yo de esa no me acuerdo, pero dice que yo lo contaba. Entonces quiere decir que pasó. Aunque yo no lo recuerde, había un rechazo en mí hacia el hombre o hacia el tema también sexual. Entonces son cosas que quedan en la psiquis y bueno, Dios, pude conocer a Dios, Dios transformó mi corazón, empezó un proceso largo, ya hace varios, 10 años que conozco a Dios y que Jesús, bueno, en este encuentro con Jesús todos los días, Jesús fue transformándome, fue mostrándome quién soy, cómo Dios me creó, la realidad del cielo, digamos, de la identidad, de que Dios me hizo mujer para estar con un hombre y que en realidad mis decisiones estaban atravesadas por todas estas heridas que a través del abuso, que a través del abandono, que a través del miedo, de no querer sufrir más, fue lo que me llevó a decidir digamos, creer que mi destino era estar con mujeres. Así que, nada, hoy en día trabajo bueno, con la fundación arranqué como voluntaria, después fui operadora de los hogares, después me capacité como preventora en abuso, di los talleres y hoy en día, bueno, estoy con Lali acompañando en los programas y también coordinando el programa de capacitaciones. Creo que es necesario poder brindarle a los niños, a los adolescentes, herramientas y que como adultos podamos ser ese espacio de escucha, esos que brindan un espacio donde ellos puedan ir y hablar de lo que les pasa, sin miedo a qué les van a decir, que los van a retar, sino que se sientan en confianza. Yo si hubiese podido tener un espacio donde podía haber hablado de lo que me pasaba, creo que tal vez hubiese encontrado otras soluciones. Siempre pensé en suicidarme porque dije, si esto es pecado, si Dios me creó así, mi familia no me va a aceptar, mejor me muero. Así que son pensamientos y cosas que uno atraviesa cuando no siente que puede hablar en ningún lado. Así que a los 23 años fue la primera vez que hablé de mí, de lo que me pasaba, de cómo me sentía, y bueno, Dios fue mostrándome estas situaciones. Así que hoy en día poder brindar a adultos herramientas y poder brindarle a niños también herramientas de prevención es algo en lo que creo que a mí me apasiona y que es donde también Dios quiere que esté, ¿no? Y bueno, y ahora empezar a llevar luz también al tema de la identidad, de la homosexualidad, o sea, que podamos
también capacitarnos y prepararnos para amar al que hoy por ahí diga no, porque cree que es homosexual, que cree que su destino es estar con mujeres o con hombres, digamos. Hay heridas que sanar, no tiene que ver solo con la acción del momento o con el pecado en sí, sino con la herida que hay en el corazón. Entonces, eso, prepararnos. Gracias, Lía. Cuán importante es ver la herida que puede cometer un abuso. Lía nos habló de 2 abusos que sufrió en su infancia, uno por parte de una menor y una por parte de un adulto. Eso marcó su vida y marcó su identidad, llevándola a tomar decisiones sobre su identidad. Entonces nosotros hoy nos encontramos con muchos niños, con muchos chicos, en una etapa diferente de la sociedad, donde, por ejemplo, a través del anime, el chico escapa mucho y busca el refugio para crear una nueva identidad. Así que un tema también que les dejo ahí, tendríamos que hablar de anime. Vamos a ir al PowerPoint y vamos a hablar de lo que es abuso sexual. Este PowerPoint después se lo vamos a dejar, tenemos algunos tips que queremos compartir. No sé si se puede compartir en pantalla para que lo podamos ir viendo todos y podamos ir siguiendo lo que queremos compartir con ustedes, para que ustedes puedan tomar nota. Bueno, nosotros somos Fundación Elegí Sonreír. El nombre de la fundación nace porque entendemos también que es una decisión la que tiene que tomar cada niño, cada adolescente. Y ustedes dicen, ¿cómo un niño puede decidir? Claro que puede decidir, tenemos que acompañarlo a que tome una decisión. Vamos a ver factores, vamos a ir pasando, factores protectores en la prevención del abuso sexual infantil, y para eso vamos a definir, la próxima, por favor, qué es el abuso sexual infantil, que seguramente ustedes lo sabrán. Hay muchas definiciones, nosotros tomamos una que es sobre la que hablamos y trabajamos, porque, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el abuso sexual es una forma de maltrato infantil. Hay muchas formas de maltrato. El abuso sexual infantil es una actividad, nosotros tomamos esta, como les dije, encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación, gratificación sexual a un adulto que utiliza para ello a un niño, aprovechando su situación de superioridad. Día nos contaba que su papá, cuando la bañaba, le hacía tocar sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que el abuso, después lo vamos a ver más adelante igual, pero el abuso puede ser con contacto físico, sin contacto físico, con penetración, sin penetración, pero este hombre buscaba una gratificación y utilizaba a una menor para eso. Vamos a la próxima. El abuso sexual puede ser también cometido por un menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que la víctima o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el otro niño. A nosotros nos gusta hablar y recordar, porque esto pasa mucho en las escuelas, que hay niños que tocan a otros niños o que abusan de otros niños. Nosotros hablamos de niño agresor, no hablamos ni de violador, que generalmente uno escucha a una mamá, ¡ay, otro nene violó a mi hijo, lo tocó, es un abusador! No. Cuando algo de esto sucede, cuando algo de esto pasa, más allá de que vamos a tener que contener a la familia del niño que habla y que cuenta, lo que tenemos que trabajar es por qué este otro niño, aunque va a actuar siendo mayor o teniendo superioridad que el otro, ¿por qué está accionando de esta manera? ¿Qué es lo que nos lleva a él a tocar a otro o a querer a veces besarlo o a veces manosearlo? ¿Por qué? Un niño, hay cosas a las que no juega. Cuando un niño juega a algo sexual, tiene que ver que o porque lo está viviendo o porque lo está viendo. Entonces, como decimos, el abuso sexual no es solamente por el contacto físico, sino una mamá, por ejemplo, a veces los padres, cuando trabajamos en zonas muy vulnerables, una familia que duerme todos juntos en una misma habitación y tiene relaciones sexuales, cree
que el niño no escucha, no ve nada de lo que está pasando, y por el contrario, tenemos muchos chicos que son víctimas de abuso porque experimentan esto que no es adecuado para su edad. Entonces, tenemos que saber siempre y conocer, ¿no?, cómo es el entorno social, cómo es el entorno cultural, cómo es el entorno familiar al que está expuesto ese niño y qué está pasando, por qué está ejerciendo abuso sobre otro. Entonces, nosotros hablamos de un niño agresor y no de un violador. Los pone vulnerables también, digo, estas situaciones como el no cuidado dentro de la casa o hábitos hace que el niño esté vulnerable también a vivirlo. Abuso sexual, exactamente. Bueno, cualquier forma de contacto sexual entre un niño y un adulto resulta inadecuada. Esto lo tenemos que saber. Nos pasó hace muy poquito a nosotros, que estábamos con una nena que fue a visitar a una familia, fue a un cumpleaños, y vio a una mamá besarse con su hija. Ustedes no saben, para ella fue terrible. ¿Por qué? Porque, pasemos a la otra sí, pantalla, por favor. ¿Por qué? Porque para un niño, nosotros hablamos de que hay a veces costumbres familiares que no son adecuadas o que pueden producir, ¿no?, o provocar que el niño no tenga algunas barreras de protección, como por ejemplo besarse en la boca entre padres e hijos. No es lo adecuado. Bueno, las formas más comunes del abuso sexual a menores son el incesto, la violación, la vejación o la explotación sexual. Vamos con la próxima. Espero que nos alcance el tiempo, yo creo que sí. Los abusos más frecuentes son más frecuentes de lo que pensamos. Los sufren tanto niñas como niños y se dan en todas las clases sociales. Esto también es importante que lo sepamos. No es que solamente pasa en los lugares donde hay la gente es pobre. No, pasa en cualquier lugar. Por eso incomoda tanto hablar de este tema. Porque era lo que decía antes, ¿cómo me voy a enterar de este secreto familiar o esto que está pasando? Si vino pasando siempre en mi casa. Entonces, incomoda porque generalmente también el abusador, que después vamos a ver si llegamos a tiempo a hablar del perfil del abusador, es una persona que nunca nos imaginamos que podría ser el que abusa. Vamos a la próxima. El abuso sexual es una forma de maltrato infantil que se diferencia de las otras tipologías en tres aspectos. Primero, sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero sí emocional. Generalmente en el inconsciente de la gente está que el abusador te va a agarrar, es la camioneta blanca que pasa, es un desconocido que te atrapa, por eso nosotros le decimos siempre a nuestros hijos, no hables con desconocidos, no, eso es un mito. La mayoría de los abusos sexuales pasa sin violencia física, porque el abusador lo que hace es elegir a la víctima. Es un niño vulnerable, es un niño que tiene problemas en su casa, es un niño que tiene falta de padres, es un niño que está necesitando atención. Entonces, va a haber una seducción, va a haber una forma de acercarse a ese niño sin que él se dé cuenta. Entonces, se emplea la manipulación, el engaño, la amenaza o el soborno. Todo esto sucede. En mi caso, yo soy sobreviviente de abuso, y mi padrastro, que abusaba de mí, él usaba mucho el soborno, el chantaje, para comenzar el abuso. Yo fui abusada durante 10 años de mi vida. Y él empezó chantajeándome, amenazándome, manipulándome. Entonces me decía, nadie te va a creer, ¿quién te va a creer? Realmente comienza sin violencia física. Luego termina la violencia física, pero comienza de esa manera. La otra, Filmina, la tercera. Los niños viven el abuso con sorpresa, como algo ocasional, no intencionado y casi accidental. ¿Por qué?
para los pequeños es impensable que ocurra, porque generalmente el abuso sexual sucede también de una persona muy cercana, de alguien que los cuida. Por eso yo digo, los abusadores están en las escuelas, en los clubes, en las iglesias, en los lugares donde hay niños vulnerables y donde puedo tener el acceso a ellos. Por eso, bueno, ustedes vieron esto que pasó recientemente, ayer, no pude leer mucho porque estaba en un retiro espiritual, pero sí vi la noticia de que habían desmantelado una gran red de pedofilia, y donde que eran enfermeros, o sea, estaban cerca de niños pediátricos, había maestros, había... Uno dice, ¿cómo puede ser? Aquellos que deberían cuidar. No, el abusador está entre esas personas, porque el abusador no es un enfermo, no es un loquito, el abusador es un perverso y sabe lo que hace. Bueno, la victimización del niño es psicológicamente dañina, socialmente censurable y legalmente sancionable. Esto lo tenemos que saber porque como profesionales nosotros estamos obligados, ¿sí?, a denunciar. Y para tranquilidad de ustedes, saben que hay un protocolo, no necesitan exponer sus nombres, simplemente con el relato del niño que ustedes les pongan ya es suficiente y no van a ser expuestos. Así que eso es bueno también que lo sepan. Vamos a la próxima, por favor. En cuanto al punto 2, también algo para agregar que como para el niño es algo que lo sorprende, que es algo que no está esperando que pase, cuando cuenta una situación hay que creerle porque no se lo va a inventar. Digamos, no va a hablar de nada que no viva. Entonces también está bueno tener en cuenta. Exactamente, está bueno eso. Y también, por eso tiene miedo de contarlo, porque como es algo que no se esperaba y una persona que no se lo esperaba, ¿quién me va a creer que mi tío, mi abuelo, mi papá, el maestro? Claro. No, es la persona que me cuida, entonces no podría ser. Bueno, causas y consecuencias psicológicas del abuso sexual. En la mayoría de los casos, el abuso sexual provoca en las víctimas numerosas secuelas negativas a nivel físico, psicológico y social. La mayoría de las veces tenemos estas consecuencias y por eso me gustó que Lía comenzara contando. ¿Por qué? Porque fíjense que lo de Lía no fue una violación, no hubo maltrato físico, fue simplemente que fue manoseada y ese manoseo le produjo placer. Entonces, ¿qué le pasó a su mente? Si esto me produjo placer, entonces Dios me creó mal a mí, porque si es algo malo, no me tendría que sentir placer. Yo salí fallada, tengo una falla. Por eso es el problema de la identidad sexual, porque como algo que es malo me produce placer. Por eso esto es lo que genera en la víctima la secuela negativa a nivel psicológico y a nivel mental, porque empiezan a ocurrir ciertos pensamientos en nuestra mente, en su mente, en la mente del niño, que no puede manejarlos, no los puede comprender. Entonces le lleva a tomar decisiones que en realidad lo van marcando más. Bueno, podemos distinguir secuelas a corto y largo plazo. Sigamos, por favor. Las consecuencias son diferentes si el abusador es, miren, un familiar, un extraño o otro niño mayor. Y también cada persona internaliza y externaliza las dos cosas, o sea, tanto para su interior como para el exterior, de manera diferente. No es que nosotros tenemos, sí sabemos que hay consecuencias, pero nunca vamos a poder medir que, bueno, si fue violado tiene estas consecuencias, si no fue con penetración tiene estas otras. No, para cada niño su situación de abuso puede marcar, ahí me están preguntando muchas cosas, después vamos a dar un tiempito para algunas preguntas, no sé si se las puedo responder todas, vamos a ayudar o vamos a tratar de responder las que podamos. Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos. ¿Por qué? Porque si te abusa tu papá, tu abuelo, tu tío, tu primo, ¿vas a destruir la familia? ¿Cómo puede ser si la persona que me cuidaba, o sea, el niño queda mucho más marcado? Vamos con la próxima.
No todos los niños manifiestan el mismo grado, esto era lo que decía recién, de afectación, para algunos puede ser un trauma y para otros no. En algunos casos el sufrimiento no está relacionado en proporción al suceso. Nosotros teníamos una niña en el hogar que simplemente había sido espiada cuando ella se bañaba. Y a ella le había causado un trauma muy grande, no entraba al baño, no quería entrar al baño, no se bañaba, no se sacaba la ropa. Fue terrible. Por eso decimos que cada uno resuelve con las herramientas que puede. Nosotros tenemos que estar preparados para acompañarlos. El trauma es el resultado de un acontecimiento al que el niño no le encuentra significado y que experimenta como algo insuperable e insufrible. Por eso muchos terminan en suicidio, porque ellos no pueden encontrarle ese significado y el dolor es tan grande que por eso hay muchos jóvenes ha aumentado tanto el índice de suicidio. Seguimos. Así que una cosa y otra van totalmente relacionadas. Tenemos que relacionar el abuso, la identidad sexual, el suicidio, las enfermedades como la bulimia, la anorexia, la depresión, la ansiedad, todas están muy... ¿Cómo? Adicciones. Adicciones. Como lo que produce es algo que tiene que ver con lo emocional, es transversal en todas las problemáticas, o sea, en algunos se va a ver más en una o en otra o en varias juntas, que también está bueno. Exactamente. Bueno, los síntomas más frecuentes del trauma en casos de abuso sexual son sueños con representaciones del suceso ocurrido. Hay muchos chicos que tienen pesadillas, no pueden dormir, se sienten muy mal. Estos síntomas pueden persistir durante mucho tiempo o toda la vida. Tenemos mujeres a las cuales a veces trabajamos y acompañamos, que hace 20 años que están casadas y nunca llegaron a tener un orgasmo o disfrutar de una relación sexual. ¿Producto de qué? Producto de que fueron víctimas de abuso y no pudieron salir de ese lugar. Por eso es una constante de seguir trabajando y seguir acompañando, porque no sabemos hasta cuándo puede persistir todos estos acontecimientos, que parece muy fuerte, ¿verdad? Por eso es tan difícil hablar estos temas, porque a veces cuando uno empieza a hablar y escucha todo esto se asusta. Como les digo, no para todos es de la misma manera, no todas las personas viven de la misma manera, pero es difícil. Es muy difícil poder hablar de estas cosas. Bueno, los síntomas más frecuentes, dijimos, el sueño, el insomnio, la depresión, y bueno, que pueden persistir siempre. Vamos a la próxima, por favor. No todas las víctimas necesitan terapia, acá venimos con algo bueno, pero sí todas las víctimas necesitan ayuda. Como les dijimos, que cada persona es diferente, cada niño es diferente, cada uno va a internalizar diferente el abuso y lo va a experimentar hacia afuera diferente, no todos necesitan terapia. Yo, 10 años de abuso, nunca necesité terapia, y hoy me ven, 35 años de casada, trabajo en el tema, estoy bien y no hice terapia nunca. Pero eso no implica que una persona que sufrió un año solo de abuso o una sola vez tenga que necesitar terapia. Todos sí necesitamos ayuda, todos necesitamos hablar del tema y todos necesitamos una mano que nos saque de ese lugar. Vamos a la próxima. Manifestaciones negativas en los menores. Esto es para que ustedes tengan en cuenta. Quiero decirles algo que es importante. Estas manifestaciones o estas cosas que nosotros le vamos a dar, estos indicadores que les podemos llamar, no significa que porque el niño tenga uno, sea una víctima de abuso. Ahí recién alguien preguntaba, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, tiene que haber varias manifestaciones, varios indicadores que nos lleven a pensar que el niño o la niña está siendo víctima de abuso. Nosotros, desde nuestro lugar, somos preventores, no somos psicólogas. Yo soy psicóloga social, pero no soy psicóloga en cuanto a terapia. Lía es counselor. Entonces, muchas veces necesitamos, o sea, de un grupo muchas veces no siempre, de un grupo interdisciplinario que pueda observar las diferentes indicadores que hay. Entonces, por ejemplo, un docente, ustedes pueden ver a un niño que está triste, que está confundido, que se irrita con facilidad, cuando antes era un niño pasivo, de repente pasa a irritarse constantemente.
ansioso, a tener miedos, a tener impotencia, culpa, autorreproche, vergüenza, estigmatización, dificultad de las relaciones de apego, o sea, nada, no se apega a nada, todo libre, ¿vieron que? No, nada, déficit de las relaciones sociales, un niño que se aísla, está solo, no puede tener amigos, se pelea con todos, o no habla con nadie o se pelea con todos. Entonces, uno tiene que estar atento a estas cosas. Por eso es necesario que conozcas a tus alumnos, que conozcas el contexto también de dónde vienen, porque, como te digo, un niño puede estar triste también porque se mudó, porque se murió un abuelito, porque se le murió la mascota, porque tuvo un hermanito. Entonces, nosotros tenemos que tener una ficha de nuestros alumnos y ir viendo cómo es el niño, y ver qué modificaciones tiene en su conducta para poder decir, bueno, este es un indicador, este es otro. No está siendo víctima de abuso, no, tranquilos, tenemos que ver varios. Vamos a la próxima, por favor. ¿Ven? Aislamiento social, desconfianza hacia todos, trastornos del sueño o de la alimentación, problemas escolares, impulsividad, baja autoestima, fugas del hogar, depresión, conductas autodestructivas, suicidas, o sea, tenemos que buscar cuáles, o sea, si hay varios indicadores. Los menores víctimas de abuso pueden convertirse en potenciales agresores. Por eso les decimos, son agresores y no son violadores. Pero están repitiendo una conducta aprendida. El niño juega a la mamá y el papá porque es lo que ve. Juega a la maestra porque voy a la escuela. Juega al doctor porque me lleva al médico. Juega al mecánico porque ve que el padre lleva el auto a él. Pero no puede jugar a la sexualidad, a tener relaciones sexuales. No debería. Si está jugando, si está pasando eso, es porque algo está bien. Bueno, suelen manifestar conductas hipersexualizadas. Esto igual es algo que está pasando, que la sociedad está hipersexualizada. Entonces, ya es algo que no sabemos cómo lo vamos a poder medir, porque a veces aún los padres no se dan cuenta del tipo de ropa que les dejan usar a sus hijitas, ¿no? Hablo de las nenas, porque es más del lado de las nenas que del varón. La masturbación compulsiva en cualquier lugar, nosotros teníamos niñas que se masturban en cualquier lado y a cualquier hora. Conductas seductoras en cuanto a la relación con el adulto. Exceso de curiosidad por los temas sexuales. Todo esto es a tener en cuenta. Vamos por la próxima. Prevención del abuso. La prevención implica toda acción que impida la aparición del problema o la disminución de las consecuencias disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Es decir, nosotros no tenemos que parar en todo lo que es malo. Tenemos que trabajar en aumentar factores de protección. Eso es lo que principalmente tenemos que hacer. Por un lado, le dimos toda la primera parte para decirles, bueno, tienen que estar atentos a todo esto, tienen que saber todo esto, pero nosotros como docentes, como maestros, como amigos, como familiares, como tíos, como abuelos, porque esto es para todos, tenemos que trabajar en aumentar los factores de protección. Sigamos, porque ya estamos en las 9. ¡Ay! Para una intervención preventiva, efectiva, es necesario considerar los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de aparición del abuso y los factores de protección que contribuyen a disminuir o controlar los factores de riesgo reduciéndose la posibilidad del abuso sexual. Por eso yo les decía, nosotros podemos enseñar el lugar donde me quito de la ropa, ¿cuál es? El baño. No puedo andar desnudo por la casa. Tengo partes que son privadas. Ahora, esto sí lo enseño, pero yo tengo que trabajar en la autoestima, en lo valioso que soy, en las emociones que tengo. O sea, son temas que son transversales y que me llevan a aumentar los factores de protección, enseñándole a un niño que es valioso, enseñándole a un niño la necesidad de mantener el cuerpo aseado, enseñándole a los lugares a los cuales puedo recurrir para desnudarme. O, por ejemplo, también algo súper importante, por ejemplo, en la playa, yo veo mamás que desnudan a los niños para cambiarle a las nenas, cambiarle la malla. No, son lugares donde no me tengo que desnudar, yo me desnudo en el baño. Entonces, ¿qué hago? Aumento los factores de protección. ¿Para qué? Para aumentar el niño, tenga el recurso, para que cuando llegue el momento del abuso pueda decir que no.
Entonces yo trabajo en que ese niño tenga una buena autoestima, conozca sus emociones, lo que le gusta, lo que no le gusta, a decir no, a decir sí, a decir me puedo enojar, puedo llorar. Entonces, todo eso lo puede hacer un docente. Vamos a la próxima. Un buen programa debe contener contenido como, bueno, la naturaleza del abuso sexual, propiedad sobre su cuerpo, sistema de apoyo y culpabilidad, habilidades de afrontamiento. ¿Querés decir algo, Lía, en esta parte? Bueno, fortalecer a los niños conocimientos sobre, ahí está. Vamos. Derechos y responsabilidades. Lo que les estaba diciendo antes, pero acá se los ponemos más detallado, ¿no? Límites adecuados. Reconocer partes del cuerpo. Identificar las partes íntimas. Distinguir entre tipos de caricias y sentimientos que provoca. Normas de seguridad familiar. Identificación de personas de confianza. Diferenciar responsabilidades y culpas atribuidas. Diferenciar secretos buenos y malos. Conceptos de abuso acorde a la edad. Quería detenerme un poquitito acá, ¿no? En las normas de seguridad familiar, en cómo podemos ayudar en las cosas de la casa, cómo podemos ayudar en esto de también nosotros los docentes, que a veces, siempre secretaria, no, secretaria y secretario, cualquiera de los dos puede ayudar. Vamos a limpiar, esto es para la familia, y solo limpia la mujer y no limpia el hombre, no, tenemos que como que romper con algunos paradigmas y algunos estereotipos para que los niños se sientan cómodos a la hora de poder hablar y de sentir que hay responsabilidades para todos. Vamos a la próxima. Habilidades a desarrollar, el sentido del humor, promover actitudes deportivas, musicales, artísticas, habilidades para resolución de problemas y escapes ante una situación de abuso. Tenemos que enseñarles a decir no, a esto no me gusta, esto me hace daño, no me toques, a diferenciar el tocar con el acariciar, que son diferentes. Capacidad de superación, sí podés, vos vas a salir adelante, claro que te va a salir, mira qué bien que lo hiciste, todo esto tenemos que ayudarlo, qué valiente que sos, estimular todas esas cosas buenas en los niños, ¿no? Bueno, acá otra vez, cuidado del cuerpo, habilidad de expresión, actitudes y sentimientos, ya lo dije, sentimientos de aceptación, lo valioso que soy, si soy una nena, todo lo bueno que puedo por ser nena, si soy un varón, todo lo bueno que tengo por ser varón, no que el hombre es más fuerte, la mujer es más débil, no, tenemos cosas diferentes y cómo trabajarlas. Bueno, la adecuada valoración, los valores y creencias que den sentido a su vida, es importante esto también, trabajar la creencia de cada uno y fomentar que el área espiritual es muy necesaria. Vamos al próximo. En la familia, promover el diálogo y la comunicación. Y trabajar desde el colegio. Nosotros podemos hacer a veces programas donde o vengan los padres a trabajar a la escuela o nosotros enviemos trabajos para hacer en familia, que sean prácticos, que no lleven mucho tiempo, porque sabemos que muchos papás trabajan y capaz que no puedan, pero sí que hagamos promover el diálogo y la comunicación. No sé, preguntar en tu familia, ¿no? Armamos el árbol genealógico y que te cuenten acerca de tus abuelos, tus tíos, no sé, cosas para que ellos puedan hablar y no tengan que buscarlo en la computadora, sino promover la comunicación y el diálogo haciendo tareas que involucren, por ejemplo, a la familia. Bueno, incentivar actividades compartidas, eso es lo que le digo, intercambio de ideas, experiencias cotidianas, buscar estrategias de disciplina y normas que no se basen en castigos. Seguimos. Nosotros lo usamos, este PowerPoint, para hablar no solamente a docentes, sino para hablar a personas, ¿no? Entonces, en el rol que te toca. Vos tenés un rol de maestro, pero también en tu casa podés trabajar estos factores y es necesario que los trabajes. Por eso, la familia también, desde tu rol como mamá, como abuela, como tía, podés trabajarlos. Bueno, expresar afecto con gestos y actitudes, enseñar con respeto, que el respeto no es sumisión.
No es que a todo el adulto le tenés que decir que sí. No, no, no. Vos podés decirle no a un adulto, pero con respeto. O, por ejemplo, esa mamá, saludá, dale un beso al tío. No, no. Con que diga buenos días, buenas tardes, está bien, no tiene que dar un beso. Bueno, el decir no, el desechar la idea de que lo que sucede en casa es privado, hay cosas que las podemos hablar y las cosas que me hacen sentir mal, que me hacen sentir incómoda, que no me hacen sentir bien, las puedo hablar en público. Asegurarles que siempre vamos a estar para ayudarles, eso es necesario, y no importa cómo te sientas, lo bueno es que lo escuches. Vamos. Promover el trato igualitario entre el sexo, que también lo dije, tareas que se designan, oportunidades que se brindan, características que se asignan, consejos, juegos, promover relaciones amorosas y armoniosas, estar atentos a la conducta de los hijos y buscar ayuda si fuera necesario. Muchas veces necesitamos de profesionales y a veces nos dan miedo. En la escuela, los maestros deben conocer y analizar las situaciones en que los niños pueden desenvolverse por sí mismos y sin riesgos y tomar medidas en aquellas donde aún se necesiten. Es importante dar mensajes claros y precisos. Es importante enseñar a expresar sus emociones y sentimientos. En la escuela lo podemos hacer. Enseñar en forma clara y sencilla sobre su cuerpo. Ser tratado con respeto. Si nosotros queremos que los niños nos traten con respeto, debemos tratarlos a ellos con respeto. Entonces tratemos de cuidar el tono de voz, cómo hablamos, no discriminar, no tener preferidos los maestros, aunque haya niños que a veces tengamos ganas de acogotarlos, porque hay a veces que tenemos niños que tenemos ganas de acogotar, pero seamos lo más amorosos posibles con todo el grupo. Un niño informado tiene menos posibilidades de ser abusado. Por eso nosotros podemos hablar y no tenemos que hablar de esta porquería, sino que trabajemos en la información que el niño necesita en el momento que necesita. Finalmente, la mejor forma de prevenir el abuso sexual es propiciar una buena comunicación entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, y amigos que permita en forma conjunta tomar las decisiones más adecuadas. No sé si hay una más o de esta manera, creo que es la última, ¿verdad? Esta es con esa es con la que terminamos. No, decimos, muchas gracias. Hasta acá es lo que más o menos queríamos compartirles. Tenemos solamente una hora, quisimos poner todo en una hora. Si alguno después quiere hacer alguna de nuestras capacitaciones, puede comunicarse con la Fundación Elegir Sonreír, donde explayamos más algunos de estos temas y muchos otros. Había algunas preguntas, no sé si ustedes, chicas, tomaron nota de algunas específicas, a ver si podemos contestarlas. No vamos a tener la respuesta para todos. Y eso también quiero que sepan. Ustedes tampoco van a tener la respuesta para todo. Pero vamos a tratar de responder lo que podamos. Las escucho, yo no sé dónde se lee acá, a ver si... Acá aparecen las preguntas.